Bueno, ¿cómo les fue con la lectura de la primera cuestión de la suma teológica? ¿Alguien quiere opinar? Ay, pues a mí me pareció muy, muy agradable, la verdad, muy, muy concreto en el sentido de cómo él aborda las 10 preguntas, 10 artículos, ¿no? Sí, señor. Y a la vez cómo va dando respuesta de una manera muy lógica, muy precisa, muy sólida. Entonces, pues sí, me gustó y me llamó mucho la atención eso. Muchas gracias, Edison. Efectivamente, en esta primera cuestión sobre la suma teológica, Tomás va a delimitar lo que él está entendiendo por la sacra doctrina o la teología, su función, etcétera. Entonces, como este segundo corte nos compete estudiar acerca de la, de la teología y del método, esto es el primer punto. De modo sintético, ¿qué entiende Tomás de Aquino por teología? ¿Es o no es ciencia? ¿Es una o múltiple? ¿Si es práctica o es teórica? ¿Si es superior a otras ciencias? ¿Si tiene una dimensión o no que es sapiencial? ¿Cuál es su sujeto? ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el objeto material, el objeto formal, terminativo o motivo? Em, si la Sagrada Escritura ya usa metáforas o si tiene varios sentidos, pues todas estas respuestas ya todos básicamente las leímos. Sin embargo, pues vamos a hacerle un repaso para resolver algunas dudas si es que las hay y sobre todo para dejar en claro puntos en comunes acerca de lo que comprende Tomás de Aquino por la teología. Entonces, vamos a empezar con el primero. Entonces, tenemos la pregunta, la cuestión primera, ¿cuál es la doctrina sagrada y a qué cosa se extiende? Dice Tomás en esta introducción a la cuestión primera, para encuadrar nuestro intento dentro de algunos límites fijos, se impone en primer término averiguar qué sea y a qué se extiende la doctrina sagrada. Acerca de esta cuestión se han de averiguar 10 cosas. La necesidad de la doctrina, si es ciencia, si es una o múltiple, si es especulativa o práctica, de su comparación con las otras ciencias, si es sabiduría, cuál sea su sujeto, si utiliza el raciocinio, si debe emplear locuciones metafóricas o simbólicas y si los textos sagrados que utiliza pueden exponerse en varios sentidos. Bien, entonces empezamos. Artículo primero. ¿Es o no es necesaria que además de las materias filosóficas haya otra doctrina? Primer punto, ¿por qué las doctrinas o las materias filosóficas se alzan como estandarte de comparación? ¿Qué dicen ustedes? En esta sesión vamos a hacerlo más dialogado. ¿Por qué la filosofía podría contener todas las, toda la ciencia suficiente para el hombre? Pues Tomás habla de que sí, las materias filosóficas pues parten de la razón natural. Sin embargo, la doctrina sagrada se vale de la razón natural, pero el centro como tal es la revelación y las materias filosóficas no alcanzan o digamos que la razón humana, eh, el entendimiento humano es incomprensible para algunas cosas que ofrece la razón humana y por esto la revelación es necesaria. Bien, ¿y por qué la filosofía podría de alguna manera ser útil, casi como la Sagrada Doctrina, en estos argumentos que se presentan en contra? Pues porque de alguna manera tiene que ver con los modos de conocer. Pues Tomás planteaba eso, de que hay diversas formas de conocer y la teología se vale de alguna manera de la filosofía eh, para entablar pues un diálogo pues con la razón humana. Muy bien, Edison.
efectivamente, como tú has dicho, aquí el punto de la necesidad de otra doctrina es sobre todo por la pertinencia. Aquí hay una necesidad hipotética que está en alusión a la perfección del hombre y sobre todo al encaminamiento adecuado de su obrar hacia la salvación, es decir, hacia la forma en que Dios quiere que obremos. De alguna manera, la filosofía se encarga de estas cosas a través de la moral, por ejemplo, y sobre todo de la metafísica. La metafísica, el filósofo o el sabio es capaz de conocer el fin de las cosas. Y en esa medida, conociendo el fin, que es la virtud de la ciencia, por la prudencia es capaz de encaminar su obrar hacia ese fin. Sin embargo, como Tomás mismo nos expresará, o como expresa, em, el tema no es tan sencillo porque no todo el mundo tiene la disposición para eso. Por una parte, se requiere un esfuerzo. Ya Platón lo reconocía, Platón decía que eh, para salvarse no en el sentido cristiano, sino pues para lograr lo que es la plenitud del ser humano, eh, hay dos formas o dos caminos. Uno, ser sabio, es decir, dedicarse a eso y buscar justamente la sabiduría, que de hecho se ha visto en la historia que son pocos los sabios, o el segundo camino, hacerle caso a un sabio. Entonces, hay una verdad que es capaz de ser contemplada o conocida. Entonces, la única forma es o conocerla o de alguna manera hacerle caso a alguien que la haya conocido. Aún sin que nosotros la entendamos, pues si hay alguien que sí confiamos, que entiende y sabe lo que hace, pues seguirle. En ese sentido, la filosofía tiene un campo y una suficiencia propia. Sin embargo, Tomás aquí presenta que si bien hay una necesidad pues de obrar bien, cuando se presenta la revelación, se muestra el punto culmen o el ápice de lo que es posible o de lo que es capaz de hacer el hombre en referencia a su fin auténtico, dado que deriva también pues del mismo agente. Dios, que es el agente de todo cuanto existe de la creación, también ha puesto a la creación en marcha hacia un fin que es el mismo. Y en ese sentido, cuando se comprende no solamente el movimiento metafísico, que es lógicamente alcanzable, se puede, por la revelación, profundizar en la intimidad de Dios y en su voluntad que estaría manifestándonos cuál es el movimiento propio del hombre hacia esa salvación. Veamos entonces, repasemos una vez más la respuesta que da Tomás a esta discusión. Em, el fin tiene que ser conocido por el hombre para que él pueda dirigir su pensar y su obrar. Por eso fue necesario que el hombre para su salvación conociera por revelación divina lo que no podía alcanzar por su exclusiva razón humana. Es decir, hay algunos conocimientos que son necesarios para el obrar humano que no son alcanzables por la razón. Más aún, lo que Dios puede comprender la sola razón humana, lo que de Dios puede comprender la sola razón humana, también precisa la revelación divina, ya que con la sola razón humana, la verdad de Dios sería conocida por pocos después de muchos análisis y con resultados plagados de errores. Esta expresión de tres elementos, por pocos, después de mucho análisis y resultados plagados de errores, es lo que se vislumbra en la historia, ¿no? Y esto es lo que también Agustín va a decir, que la sorpresa que generaban los primeros cristianos es que un niño de alguna familia que ya era cristiana tenía una conciencia más clara y más lúcida frente a al fin de la vida, frente al futuro de la vida, frente a su ubicación dentro del mundo, que incluso muchos sabios griegos. Es decir, efectivamente por la revelación se da un dato de fe que muestra en últimas cuál es el sentido propio de la vida. Y en ese aspecto hace que los sencillos, quienes no han tenido tiempo suficiente para hacer tantos análisis y evitando de alguna manera los errores que se ven durante la historia del pensamiento, pues
parecen como ya tener resuelta como un faro, ¿no? Es una de las comparaciones, es el faro que muestra la razón hacia dónde se dirige el fin. Por eso permite no desviarse del camino, seguir esa luz que se extiende, o sea, que nos muestra dentro del mar por dónde va el norte y a su vez, pues de alguna manera presenta lo necesario. Sí, es necesario conocer el fin para que el hombre pueda dirigir su obrar y su pensar, es necesario que se presente su fin para que pueda él entonces encaminarse hacia él. Y continúa Tomás, y sin embargo, del exacto conocimiento de la verdad de Dios depende la total salvación del hombre, pues en Dios está la salvación. Entonces, aquí tenemos otro presupuesto, y es que, en primer lugar, eh, esta ciencia, que bueno, ya veremos si es ciencia, como Tomás lo entiende, la teología es pues útil o existente solo o en primer lugar si Dios existe. Y luego, si Dios existe, está basándose en otro presupuesto, que es si es necesario una forma de vivir o una forma de actuar, una forma de conocer y de amar que nos lleve hacia el auténtico fin que sería Dios. Entonces hay aquí dos presupuestos que asume la ciencia teológica. ¿Y qué es lo que hace entonces Tomás para decir si es o no necesaria la teología, la sacra doctrina, frente a las materias filosóficas? Y es que va a comprender, ya lo veremos en el siguiente artículo, que hay necesidad en tanto que el fin auténtico o propio es presentado al hombre. Si no existe este fin, pues no habría razón entonces de un actuar de otra forma, ¿no? No habría necesidad de una revelación. Pero aquí hay una necesidad que es práctica o útil, pues para que todos puedan salvarse. No solamente los que tienen más dinero y que por tanto pueden dedicarse a pensar en estas cosas, sino pues para todo el mundo, incluso para los más sencillos y como veíamos en otra ocasión, incluso para quien ya solamente ama, ¿no? Quien ama ya de alguna manera tiene el conocimiento con natural de esta ciencia y es capaz de abrirse pues a la verdad de la fe y al fin dirigido hacia Dios. Em, de este primer Perdón. artículo podríamos mencionar que hay ya entonces una limitación demarcada entre la capacidad del entendimiento humano, las verdades que es capaz de alcanzar por la sola razón, y también pues unas verdades que necesariamente tienen que ser, que solamente tenemos noción de ellas porque son dadas a conocer por Dios. Vemos entonces este primer artículo. ¿Alguna pregunta frente a esta discusión de si es o no necesaria? Sí, sí, Fije, señor. sí, dale. Pero tengo una pregunta de conceptos. O sea, cuando él se refiere a la doctrina sagrada, ¿es la teología como tal? O porque es que ahí veo que en las objeciones nombran a la teología como rama de la filosofía. Entonces me queda esa duda sobre cuál es el concepto bien de doctrina sagrada y de teología en ese sentido. Bien, efectivamente, Tomás llama sobre todo a lo que nosotros llamamos teología como sacra doctrina. Sin embargo, en otros pasajes sí la menciona como teología, como el tratado de Dios, aquí mismo lo veremos más adelante, pero la teología es también es una rama de la ciencia filosófica que ya hoy lo distinguimos por teodicea. Nosotros le cambiamos el nombre como en el siglo XVI a la rama teológica filosófica, a la rama de la filosofía que se llamaba teología por teodicea, y es el estudio de Dios. Pero ¿en qué sentido? Basado o tomando a Dios como ente. Dios en tanto que ente, es decir, en su estudio de los trascendentales, del Dios que es bueno, que es verdadero, que es bondadoso, que es uno y que de alguna manera podría, después de un largo proceso metafísico, asimilarse también con el ser.
Entonces, aquí cuando se habla en filosofía de teología, se hace alusión a Dios estudiado a la luz de la razón natural. Mientras que sacra doctrina o la teología como la conocemos hoy es el estudio de Dios en su profundidad, en su intimidad, en lo que Él nos manifiesta sobre Él. En ese sentido ya serían sus relaciones. Concluyendo entonces la pregunta es efectivamente teología a la luz de la razón, Dios a la luz de la razón y sacra doctrina, Dios a la luz de la revelación, que lo matizaremos un poco mejor en el segundo artículo. ¿Alguna otra pregunta? No, Fray. Bien, entonces aquí tenemos en el primero para recordar, hay una necesidad de una doctrina, pues sí, como utilidad para el fin verdadero del hombre. Por la razón se puede encontrar algunos elementos del fin, pero no son suficientes o puede de alguna manera dilatarse en el tiempo. Por eso lo más práctico y más propio es que acontezca de entrada en la vida del hombre, que pues de alguna manera va a parecerse en esto a la necesidad de la encarnación. Segundo artículo. La doctrina sagrada es o no es ciencia. Esta es una pregunta medieval eh, que fue bastante polémica. Durante muchos años la teología o la sacra doctrina no fue considerada como ciencia. Y Tomás se anima a dar el paso y a definirla como ciencia. Em, por, eh, mm, ¿Por qué Tomás llama a esta sacra doctrina ciencia o por qué se anima a denominarla ciencia? Bueno, pues ahí claramente dicen de que la ciencia, toda ciencia, saca sus conclusiones a partir de los principios evidentes. Pues estoy hablando respecto a las objeciones donde dice que no es ciencia, porque habla de que las ciencias existentes se basan de los principios evidentes. Pero la doctrina sagrada los deduce partiendo de los artículos de fe y ya responde de alguna manera Santo Tomás. Dice que nosotros sacamos las conclusiones, bueno, la Sagrada Doctrina saca sus conclusiones a partir de los principios evidentes de un ser superior, que lo define como el sol, la luz superior. Entonces, es como el hecho de tener el concepto de economía de la salvación, de elementos y de referencias de esto de la salvación, y de esa manera, pues, tener principios evidentes para hacer una conclusión en ese ser superior. Exacto. ¿Cuál es esa solo? ¿Cuáles son esas verdades de las cuales bebe o cuál es la ciencia a la cual la teología se subordina? Es decir, ¿cuál sería ese sol que va a permitir el desarrollo luego de la teología como ciencia? Fray, yo creo que es Dios mismo, ¿no? Porque pues aquí hablan un poco de la solución de que Santo Tomás, pues a partir de sus conclusiones que saca que la Sagrada Doctrina es una ciencia, a partir de esos principios evidentes que se notan y que son y que se ven por la luz de esa ciencia superior y esa ciencia de Dios, y esa ciencia de Dios a partir de todas esas revelaciones que se pueden, digámoslo así, estudiar de una mejor forma, porque aquí también explican una parte de dos tipos de ciencia, unas como aritmética, geometría, otras como la parte deductiva de otra parte del entendimiento natural como tal. Bien, sí señor, es Dios mismo o la ciencia divina. Y en ese sentido, pues es una ciencia que está sobre nosotros, que está más allá de nuestras capacidades, pero de la cual han salido unas conclusiones que son los artículos de fe que se han revelado al hombre. Y entonces vienen esta comprensión de estos artículos revelados al hombre que son asimilados por la fe y en base a ellos pues ya viene el desarrollo de la luz natural sobre los mismos. Entonces vamos a echarle un repaso a
a esto de ciencia. Tomás, para tratar la teología como ciencia, hace o alude a la comprensión de ciencia en el modelo aristotélico. Para Aristóteles, la ciencia es un conocimiento por sus causas. Y pues bueno, claro, desde la metafísica se puede saber que las cosas pues podrían o deberían existir por una causa, un primer principio que no haya sido generado. Pero aquí hay una causa más específica, más especial, que no logra captarse a través de la razón únicamente, sino que se nos viene ya como revelado, como por ejemplo que Dios hayan tres personas en un único Dios, la conservación de la unidad en la multiplicidad de personas. Ese es un elemento, por ejemplo, de la fe, y entonces viene luego a definir que hay dos tipos de ciencias. Unas que, bueno, aquí está en respondo, hay dos tipos de ciencias. Unas, como la aritmética, que deducen sus conclusiones a partir de principios evidentes. Hay una que tiene acceso a los principios evidentes. En este caso, sería la ciencia divina. No la que podemos hacer nosotros, sino la forma en que Dios se conoce a sí mismo. La ciencia que es de Dios sobre Dios mismo. Y la segunda son las que deducen sus conclusiones a partir de principios evidentes por la luz de una ciencia superior, es decir, las ciencias subalternas. En este caso, entraría, a modo como la geometría o la música, la teología. La teología es una ciencia subalterna de la ciencia divina. ¿Y qué significa esto? Que hay unos principios que no le compete a ella demostrar, como Dios, etcétera, sino que ya vienen dados pues por una ciencia superior. El conocimiento entrañable de las cosas, en tanto su realidad, solamente lo tiene Dios. Y de ese conocimiento se nos participa algo por la revelación, los artículos de fe, que son asimilados en el hombre por la fe, que es también un tipo de conocimiento, basado ya en la autoridad, pues de que procede de Dios, es solamente un asentimiento hacia esa verdad, pero la teología lo que hace es, teniendo esos artículos de fe como presupuestos, que son conclusiones de la ciencia divina, los comienza a trabajar a través del raciocinio, de la argumentación, del discurso, para sacar de ellos unas realidades virtuales que están contenidas. En los principios de los artículos de la fe hay unos elementos de los cuales se puede derivar una serie de conocimiento que nos lleva justamente al desarrollo teológico. Entonces, la teología se diferencia en primer lugar de la fe, porque la fe le compete solamente a sentir a esa verdad que se está dando. Y se distingue entonces porque la teología, en vez de asentir, pues aceptando esos principios de fe, los trabaja con la razón, a la luz natural de la razón, sobre ellos para tratar de ahondar en esa realidad, de comprenderlos, de expresarlos mejor y de pues sacar realidades virtualmente allí contenidas. De modo que entonces vamos a mirar, también aquí habla, creo que está en las objeciones, sobre los objetos, el objeto material, el objeto formal. Eh, ¿Dónde está? Bien, ¿lo recuerdan cuál es el objeto material de la teología? Estoy estando en la séptima. Los artículos, No, no. este es el sujeto. Bien, entonces volvemos con eso no es ciencia. Pues para Aristóteles, una ciencia que ya lo dijimos es el conocimiento a través de sus causas, pues hay formas de dilucidar. Eso está sobre todo, es cuando se habla de la luz. El objeto material de las ciencias es la cosa que aborda. Entonces, por ejemplo, el objeto material de la antropología, de la medicina, de la psicología, es el hombre, ¿no? Es el hombre que se estudia. Entonces tenemos el objeto material, aquella cosa que
recae bajo el estudio. Luego viene el objeto formal, que está dividido en dos formas. Objeto formal motivo y objeto formal terminativo. El objeto formal motivo es la luz bajo la cual una cosa es estudiada. Y el objeto formal terminativo es ya la cosa, como los resultados de eso que se está estudiando. Que pues en el artículo séptimo, como veremos más adelante, pues es lo que se llama también el sujeto de la ciencia. No como quien hace la ciencia, sino como aquello que finalmente es el resultado propio de ese estudio. Veamos entonces con estas tres características las diferencias entre unas y otras, pues para ayudarnos a delimitar mejor el objeto de los objetos de la teología. Entonces, por ejemplo, Tomás va a mencionar más adelante, bueno, en todos los artículos que siguen desde el 2 hasta básicamente el 6, incluso, perdón, el 3 y el 7. El 3 y el 7, veamos el 3 y ya entonces profundizamos en estos objetos que creo que están aquí contenidos. ¿La doctrina sagrada en cuanto a ciencia es una o es múltiple? Nos dice la respuesta. La doctrina sagrada es una única ciencia. La unidad de la facultad o del hábito le da el objeto, pero no bajo el aspecto material, sino formal. Por ejemplo, aquí es donde viene, sí. El hombre, el asno y la piedra pueden ser considerados bajo el aspecto formal de color, que es el objeto de la vista. Si tenemos presente, como ya hemos dicho en el artículo segundo, que la Sagrada Escritura considera algunas cosas en cuanto reveladas por Dios, todo lo que puede ser revelado por Dios cae bajo el aspecto formal del objeto de tal ciencia. Es así como queda comprendido dentro de la doctrina sagrada como una única esencia. Entonces, lo primero es, antes de irnos al profundo detalle, preguntarnos nosotros también hoy, ¿la teología es una o es múltiple? Ya ustedes que están en sexto semestre, David que ya está en octavo, ¿la teología es una única ciencia o finalmente es muchas? Sigue siendo una en el propio sentido de que su objeto formal es uno, que es Dios. No habría sentido en decir que el objeto, bueno, haciendo como alegoría lo que decía el profesor, es el sol teniendo muchos soles. Bueno, Ahora bien, la teología tiene ramas dentro de sí misma, por ello es diversa, pero todo sigue enfocado hacia el foco formal que es Dios. O sea, en el orden de Tomás sigue siendo una y no múltiple por más ramas de estudio que tenga, pues todo se enfoca hacia ese objeto formal. sí. Efectivamente, para Tomás, la teología viene siendo una. En nuestra época, sobre todo en el siglo XX, a eso de los años 40, bueno, desde los 20, eh, comienza a acontecer la fracción de la teología y que pues va a especializarse cada vez más y constantemente. Hoy, por ejemplo, hoy se habla mucho de eh, el estudio entre tratados, es decir, si bien existen tratados de la teología que se han diversificado, tratar de ver cómo están finalmente unidos los unos con los otros. Porque si bien es una, cada vez más parece que fueran cosas distintas. El derecho canónico, la moral, la escritura, la teología sistemática, la teología pastoral, la teología dogmática, etcétera. Entonces, efectivamente, Tomás aquí nos está diciendo, volvamos al objeto formal, terminativo y pues también al motivo, que es el que nos va a permitir darle una unidad a la comprensión de esta multiplicidad que aparenta ser la teología. Perdón. Entonces tenemos, aquí se nos presenta, vamos nuevamente a retomar los tres elementos que menciona Tomás de una ciencia: objeto material, objeto formal motivo y objeto formal terminativo. El primero que se nos presenta como ejemplo es la vista. El objeto material de la vista, pues son todas las cosas que son visibles. Pero el objeto formal motivo, es decir, aquello que nos permite conocer esas cosas o la luz bajo la cual comprendemos las cosas que estamos viendo, es la luz en el caso de la vista. Y el objeto formal terminativo, es decir, aquello que finalmente se desentraña de este estudio, es el color.
Entonces tenemos las cosas que son visibles, la luz que permite verlo y aquello que vemos o que captamos en realidad es el color. Entonces vamos a pasar entonces ahora con la teodicea, que es lo que decíamos anteriormente que Aristóteles llama teología. El objeto material, es decir, aquello que se estudia en la teodicea es Dios, bajo el aspecto formal motivo de la luz de la razón. Se estudia a Dios en tanto que es alcanzable por nuestra razón, sus causas, sus efectos, etcétera. Y aquello que finalmente se logra como objeto formal terminativo de Dios, aquello que se extrae, es pues Dios en cuanto ente, en cuanto verdadero, en cuanto bueno, en cuanto uno, en cuanto bello y en cuanto ente, uno, bello, bueno y verdadero. Son los 5 elementos que pues se extraen y todos los elementos de las causas. Siguiente ciencia, la fe. La fe tiene como objeto material Dios. Su objeto formal motivo es la revelación explícita, es decir, aquello que Dios mismo nos manifiesta de él y que pues lo más próximo como causa es su autoridad divina. Como viene de Dios, pues de alguna manera asiento y admito o acepto o creo en esa verdad que se me está dando. Y pues su objeto formal terminativo es Dios en su profundidad, en su intimidad. Es Dios en su experiencia trinitaria, en su intimidad trinitaria. ¿Qué es lo importante entonces con esto para diferenciar entre la fe y la teología? Pues el objeto formal motivo. Hemos dicho que en el caso de la fe es la revelación explícita en tanto que procede como autoridad de Dios y que se asiente a ella como una verdad. ¿Cuál es entonces el caso de la teología? Objeto material de la teología es Dios. El objeto formal motivo de la teología, es decir, la luz de la cual se estudia este objeto material, es la revelación virtual. La fe tenía la revelación explícita. Aquí el objeto formal motivo de la teología es, en cambio, la revelación virtual, aquellas verdades que están implícitas dentro de estos artículos de fe. Y su objeto formal terminativo es el mismo de la fe. Es Dios en cuanto Dios, en la revelación, los mismos principios y efectos, las propiedades y atributos de Dios. Pero entonces, cuando se aborda o se profundiza en este objeto formal motivo, que es la revelación virtual, se percibe como causa próxima la razón natural. Fijémonos. Hay unas verdades reveladas, pero son causas remotas. Son los principios a partir de los cuales se parte. Pero es propiamente a través de la razón natural, de la luz de la razón natural que tiene el hombre, pues a través de la cual se efectúa ese estudio de sacar, de sacar aquello que está virtualmente presente en los artículos de fe. Esa es la teología, entonces, para Tomás, la comprensión de estos principios en derivación de los artículos ya revelados. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. Padre, Brian, Señor. qué pena, ¿me podría explicar? Es que no me queda claro lo de la revelación virtual. La verdad, no me queda explícito. Por favor, ¿me puedes? Sí. Revelación explícita es, por ejemplo, Dios se hizo hombre. La encarnación es un dato de fe, es un artículo de fe que creemos solamente porque nos viene dado por Dios, ¿no? Es la revelación. Dios se hizo hombre. Esa es lo explícita, el artículo propiamente manifestado. Ahora, ¿qué realidades virtuales podemos descubrir de ese artículo de fe? Es decir, ¿qué implica que Dios se haga hombre? Entonces ahí viene todo el tema del desarrollo teológico. Entonces, vienen las preguntas subsiguientes que después van a ser logradas con artículos de fe, ¿no? Progresivamente, como por ejemplo, que si en Dios que se ha hecho hombre hay alma humana, que si hay energías, que si es una única persona o son dos personas, si es una o dos naturalezas, son realidades que comienzan eh, a trabajarse y a desarrollarse en base no solamente a este artículo, sino también con otros que se van a presentar. Lo que quiere decir virtual es que está presente
pero no explícito. Entonces, por ejemplo, que Dios se haga hombre no es explícito que en él hayan dos naturalezas y una única persona. Eso ya es producto, pues, del efecto teológico del estudio en donde está virtualmente presente, pero que solo a través de la argumentación, del discurso y del estudio y comparación con otros artículos de fe se va descubriendo estos elementos. Por ejemplo, Tomás creo que aquí cita a Pablo que habla de la resurrección. Cristo resucitó de entre los muertos. Ese es un artículo de fe. Pues a partir de ese artículo, Pablo puede argumentar que nosotros también estamos llamados a la resurrección. Así como Cristo murió y resucitó, nosotros morimos con Cristo y resucitaremos con Él. Entonces hay una realidad que está virtualmente presente, no explícita, sino que viene luego ya de un trabajo de producción. ¿Me he hecho entender? Sí, señor, muchas gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Continuamos. Artículo cuarto. La doctrina sagrada, me pasa el quinto. La doctrina sagrada es o no es ciencia práctica. Entonces aquí tenemos nuevamente la división aristotélica entre las artes, entre las cosas que son pertenecientes al obrar, que es lo práctico. Digamos que las artes también son ciencias prácticas en cuanto que es un hacer que deriva en un producto externo. Pero en el obrar es también práctico porque es un hacer que no deriva únicamente en algo externo, sino sobre todo que me construye internamente. Y hay unas ciencias teoréticas, que es el conocimiento, pues, de los principios y de cómo funcionan las cosas. ¿Es o no es ciencia práctica? ¿Cuál es la respuesta que da Tomás? Que es No es ciencia especulativa. práctica, es especulativo. ¿Y por qué? ¿Aló? ¿Por qué es especulativa? Porque, como ya lo decíamos ahorita, el objeto material es Dios. Entonces trata más de lo divino que lo del hombre. Exacto, y sobre todo porque cuando, como se ha dicho anteriormente en la doctrina es que es una o múltiple, em, todas las formas, eh, es decir, en este caso, se comprende la criatura o se comprende también el hombre a la luz de Dios. En ese sentido, es especulativa, pero tiene elementos que son prácticos. Pero sus elementos prácticos podemos decir que es como una especie de parte no mayoritaria dentro de esta comprensión teológica. De hecho, en las funciones de la teología, en las distintas ramificaciones clásicas que entiende la escolástica, está primero todo el tema, a ver, creo que aquí hay un cuadro en el que nos es útil. Em, ¿Qué página es? Listo. Que habla de la siguiente división. Una teología que es sapiencial, otra que es más ciencia. Dentro de la sapiencial entran las siguientes ramas: la patrística, el magisterio, la teología simbólica o conciliar, la liturgia, em, el estudio de las analogías, la apologética y la lógica teológica. En el ámbito ya de la ciencia, como la inferencia de los principios, ya viene entonces una función especulativa, que es la teología dogmática, y un asunto de la teología moral dividida en dos, en una teología ascética y en una teología mística. Fijémonos en esta pequeña división escolástica, que la ascética y la mística hacen parte de la moral. Yo les decía en alguna ocasión que a inicios del siglo XX fue cuando se dio la división entre espiritualidad y moral. Pero antes la espiritualidad
pertenecía a la moral. Eran una única ciencia y en este sentido, pues entraba dentro de lo práctico. Pero todo lo demás es propiamente teórico, como ustedes bien lo han expresado. Estamos en el cuarto. Es práctica, sí, en la medida en que se comprende el accionar del hombre y de las criaturas a la luz de Dios, pero más teórica o especulativa que práctica. ¿Listo? Bien. Siguiente, artículo quinto. ¿Es o no es superior a las otras ciencias? ¿En qué sentido habría que decir que es superior la teología que las demás? Es Es que, por una... No, sigue, sigue, sigue. ok, pues ahí hablan de que por ser la teología o la Sagrada Doctrina, por ser una rama, o bueno, una vertiente de la filosofía, como lo planteaban en primera instancia, decía que era inferior a las demás. Por ende, no era coherente llamarla superior. Entonces, acá decía de que no es eso, sino que la teología o la Sagrada Doctrina se vale eh, de estos elementos interdisciplinarios, podríamos decirlo así, para que se vuelva sierva del objetivo de la teología. Entonces ahí también recalcaban como ese sentido del servicio en cuanto a campos de ciencias para el producto de la teología. Muy bien, exactamente. Entonces, el primer elemento que debemos tener en cuenta acerca de si es o no superior a otra ciencia nos lo da Tomás por acá en la solución. Eh, con respecto, o depende, no, no es esta, sino se dice que una ciencia especulativa es superior. Con respecto a algo, no. Se dice que una es superior a otra según la certeza que contiene y la dignidad de la materia. Entonces, por una parte, la verdad que sí es asentada y por otra, sobre la nobleza del objeto que se está estudiando. En este caso, los principios de los que parte es la revelación, que, como hemos dicho, es un presupuesto que como presupuesto tiene la existencia de Dios y que proceden de Él. Si procede de Dios, siendo Dios el creador de todo, pues es la certeza última, pues, que tenemos. Y por otra parte, su dignidad, el objeto de estudio es Dios mismo, que no hay otra cosa más noble en el universo, podríamos decir, en lo creado y lo que no está creado, pues más digno, que sería Dios mismo. En ese sentido, aunque es una ciencia que está subordinada a la ciencia divina, es finalmente la más noble de todas las ciencias porque estudia a Dios en tanto que Dios trinitario, y además porque parte de unos principios que no vienen del conocimiento humano, sino que vienen dados por él al ser humano. Es decir, conocimientos pues divinos, de origen divino. En esto, aquí a las objeciones tenemos en la primera que sí hay unas dudas que quedan finalmente porque no se comprende del todo las verdades reveladas, pero esto es a causa de la debilidad del entendimiento humano. Es decir, aquí Tomás está reconociendo que nosotros tenemos un límite de comprensión de estas verdades, lo mismo que decía Agustín. Hay cosas que nos sobrepasan de Dios mismo y que no logramos comprenderlas del todo, pero que por revelación y por fe las aceptamos. Y una vez aceptadas, podemos extender nuestro horizonte de comprensión más allá de lo que podríamos sin él, es decir, a la luz de la sola razón. Por eso es importante también la fe. Y en este elemento es fundamental. Y bueno, vale la pena repetirlo. Para Tomás de Aquino no se puede dar la teología si no hay fe. Es necesaria la fe como presupuesto del conocimiento de estos artículos de fe
que nos abren hacia un nuevo horizonte para poder desentrañar lo que está allí virtualmente contenido. Uno podría hacer teología con estas estructuras, con estos principios, jugando básicamente especulativamente como sucede hoy en día, pero en el caso de Tomás no hay en realidad un acto teológico, porque en el fondo la teología que presupone la fe es un acto también de amor, en cuanto que ahonda en el conocimiento de Dios y busca hacia la unión con Él. No solamente un asunto especulativo teorético, como se decía arriba, sino también tiene un efecto de unión mística en el conocimiento, que me parece que lo mencionaremos más adelante sobre los tipos de conocimiento, el connatural y pues el conocimiento ya especulativo que acontece. Otro elemento que hay que resaltar en esta segunda objeción, que es importante, que todas las demás ciencias, sobre todo vienen, o las disciplinas filosóficas o otras, vienen no porque sean los principios a los cuales o por los cuales comenzamos a desarrollar la teología, sino sobre todo, dice Tomás, eh, para explicar mejor lo que esta ciencia trata. Es decir, finalmente, la filosofía, la sociología, la psicología, la antropología, no es que vengan a ponernos los principios teológicos a través de los cuales pues, vamos a desarrollar el pensamiento o el tratado, sino que nos ayudan a comprender, nos dan herramientas que nos permiten comprender mejor esa verdad revelada. Es decir, nunca van a tomar el lugar de los artículos de la fe, ni tampoco van a desmeritar la realidad de las verdades contenidas en estos artículos de la fe. Esto es importantísimo para Tomás, porque es la razón por la que llama a todas las ciencias, incluso a la filosofía, como siervas, anchilas. No en el sentido de que no sean autónomas, como se ha entendido y que ha sido la crítica durante muchos siglos, sino en el aspecto de que cuando se trata de teología, todas las demás ciencias se subordinan a la verdad que presupone, a los artículos de fe, y nos ayudan a comprender estos artículos de fe mejor, pero nunca a negar lo que hay contenido dentro de ellos. Y así sucede básicamente en todas las otras ciencias. Uno puede hacer uso interdisciplinariamente de otras disciplinas con el fin de comprender mejor el objeto de estudio sin perder de lado mi objeto formal motivo, la forma en que estoy abordando ese objeto o ese sujeto final. En ese aspecto, pues claro, en todas las ciencias existe una ciencia principal y unas ciencias pues que estarían subordinadas. En este caso, la expresión de siervas de la teología, ancilla theologiae, eh, es significando que ayudan a la teología a comprender mejor aquellas verdades que son propias de la fe. Bien, este es el artículo quinto, ¿es o no es superior? Entonces, hemos dicho que es superior por la nobleza de su fuente, de su certeza y la dignidad del objeto. Y que, aunque utiliza otras ciencias, no es que esté subordinadas a ellas, sino que las utiliza como herramientas o como medios para comprender mejor aquellas verdades de fe. Pregunta sobre este artículo. Bien, artículo sexto. ¿La doctrina sagrada es o no es sabiduría? Es uno de los artículos más interesantes. Y bueno, aquí entonces hay que decir que Tomás comprende por sabiduría varias cosas. Primer elemento o primera cara de la sabiduría que Tomás descifra en las ciencias, la metafísica. La metafísica es sabiduría porque le compete, bueno, esto ya lo decía Aristóteles, le compete ordenar, le compete mandar, le compete entender, juzgar, corregir, etcétera. Es el punto más alto de conocimiento que permite entonces vislumbrar todo el resto de la realidad. La metafísica, en ese sentido, es sabiduría, y es sabiduría, pues, de una luz natural, de la razón. Segunda sabiduría, la sabiduría como don del Espíritu Santo, que es pues la que permite conocer a Dios con naturalmente. Aquí es donde lo va a mencionar. Hay dos tipos de conocimiento.
creo que es aquí donde lo menciona, hay dos tipos de conocimiento. Uno, que es cuando conocemos teóricamente algo, como por ejemplo, yo puedo saber sobre la justicia y hablar bien de la justicia sin necesidad de practicarla. Y otro conocimiento que es el connatural, que es aquel que es efectuado por una especie de connaturaleza. Yo cuando obro la justicia y me vuelvo justo y soy justo, pues puedo decir, hablar de la justicia incluso mejor que aquel que la conoce y que sabe sus principios, porque de alguna manera hay una convivencia. La connaturalidad es la intimidad que se tiene con ese objeto que se conoce. En este caso, entonces el don de la sabiduría es precisamente eso, es el conocimiento de Dios que nos viene de manera infusa, no necesariamente pues a través del raciocinio, del discurso y la argumentación, sino que nos viene dado por Dios. El cuarto es entonces dije que el segundo, ¿no? Metafísica, don del Espíritu Santo. El tercero es la teología. La teología va a ser sabiduría como ese conocimiento a través de los primeros principios, que ya leeremos la respuesta. Y el cuarto rostro de la sabiduría es la sabiduría en sí misma, que es Jesús, es el verbo encarnado, es el logos, que es la sabiduría de Dios. Logos, que es la palabra, hace alusión a la palabra del Padre. Y una palabra es la expresión de aquello que es conocido. Por eso la sabiduría en sentido propio es Cristo. Entonces, de modo ascendente tenemos metafísica, teología, don del Espíritu Santo y el verbo divino. Bien, entonces veamos en qué sentido la teología, que es el segundo grado, pues ascensivo, ascendente, es sabiduría. Dice la respuesta de Tomás. Esta doctrina es entre todas las sabidurías humanas, sabiduría en grado sumo. ¿Cuáles son las humanas? Pues la metafísica y la teología. Es en grado sumo y no solo en un sentido especial, sino único y total. Le corresponde al sabio dirigir y juzgar. Y su juicio lo hace teniendo como punto de referencia la causa más alta de todo lo inferior. Así, en todo tipo de cosas se llama sabio aquel que tiene presente la causa más alta de cada cosa concreta. Por ejemplo, el trabajador que prepara los planos de un edificio es llamado sabio y arquitecto, respecto a los trabajadores que labran la madera o pulen la piedra. En este sentido, como sabio arquitecto puso los cimientos. Y en la vida humana, el sabio es llamado prudente por orientar el obrar humano a su debido fin. De ahí que diga en Proverbios, la sabiduría del hombre es la prudencia. Así pues, aquel que tenga como punto de referencia la causa suprema de todo el universo, que es Dios, será llamado sabio en grado sumo. De ahí que la sabiduría sea definida como conocimiento de lo divino. Lo más genuino de la doctrina sagrada es de lo creado, es referirse a Dios como causa suprema y no solo por lo que de Él se puede conocer a través de lo creado, sino también por lo que de Él, por lo que solo Él puede saber de sí mismo y que comunica a los demás por revelación, de donde se deduce que la doctrina sagrada es sabiduría en grado sumo. Aquí nos mencionó el efecto de la metafísica. La metafísica tiene como objeto el conocimiento de Dios a partir de las cosas creadas, a través de lo creado. Y es un conocimiento, pues, que es considerado verdadero y que nos muestra una realidad profunda. Pero aquí la diferencia con la teología no es que se descubre solamente a través de los efectos de las criaturas, sino porque es lo que Él sabe de sí mismo y que nos lo ha comunicado por la revelación. Es entonces es un conocimiento mucho más noble, mucho más exquisito o particular de Dios, que solamente nos puede venir dado por Él. De esta de la sabiduría podemos también decir varias cosas que están en las respuestas a las objeciones. La primera, en el artículo, en la objeción, la respuesta a la segunda objeción, está aquí, pero el conocimiento, donde dice, pero... Bueno, lo leo de acá. Dice, pero el conocimiento propio de esta ciencia es el obtenido por revelación y no el forjado por natural discurso. Aquí tenemos entonces una vez más el tema de la prioridad que tiene esta sobre las otras ciencias. En el tercero nos habla del juicio
Y en la parte final dice, el primer modo de juzgar corresponde a aquella sabiduría que se encuentra entre los dones del Espíritu Santo. De lo que dice el apóstol, el hombre espiritual lo juzga todo y asimismo dice Dionisio, es docto y Heródoto no solo porque sabe, sino además porque experimenta lo divino. No solo porque aprende lo divino, sino porque también lo vive, dice en esta traducción. Entonces, en latín dice Herodoto Doctus es non solum dicens et patiens divina, porque padece, porque experimenta lo divino. Es el conocimiento del don del Espíritu Santo. ¿Qué es el conocimiento connatural? No solamente porque se aprende o se busca o se entraña con el uso de la razón, sino porque viene una experiencia que es mística, un conocimiento en el que se vive lo que Dios es y lo que Dios se conoce y manifiesta en sí mismo. Entonces, pregunta una vez más, la 7, la 6. ¿Eso no es sabiduría? Sí, es sabiduría, es la más noble entre las humanas, es decir, es más noble que la metafísica, pero está subordinada pues al don de la sabiduría, que por lo mismo es algo que hay que pedir, es la razón por la que los biógrafos de Tomás dicen que él oraba, antes de escribir, oraba para contemplar, es la humildad de decirle a Dios que nos permita no solo conocer, sino sobre todo experimentar o padecer su verdad, ¿no? Su conocimiento a través, pues, del Espíritu Santo. ¿Alguna pregunta frente a este sexto artículo? ¿Alguna pregunta sobre la sabiduría? ¿No? Fray, Señor. también para que, allí creo que usted también lo dijo, pero tiene que ver con esto de que la teología como tal cumple dentro de su bondad eso de llevarnos a la felicidad eterna, que de alguna manera, comparado con otras ciencias, eh, pues no es así, no se cumple. Muy cierto. No creo que, pero sí está presente en alguno de estos artículos, sobre todo el objeto final como efecto acontece en la felicidad, ¿no? Porque sobre todo se va a vislumbrar no solamente en el conocerlo, sino sobre todo en el amarlo y vivirlo. Efectivamente, una de las razones de la sabiduría es que es porque es capaz de ordenar las cosas hacia su fin. Incluso el obrar humano hacia su fin logra la realización o planificación del ser humano en vía, ¿no? Tomás en esto es enfático, estamos en vía, que estamos en camino, es decir, nos podemos proyectar, no lograrlo perfectamente, porque la culminación o la consecución de ese bien último está en realidad es en el cielo, que lo veíamos más bien en el artículo en inglés, que el amor se logra a su perfección, ya es en el cielo. De aquí hay un conocimiento que es previo, profético, místico, teológico, sapiencial, pero pues efectivamente en todos estos está presente la razón de Dios. En cuanto que participamos de ese orden, viene un efecto de felicidad que también está relacionado con la paz, que por supuesto es realmente un elemento bastante extenso, muy complejo y fundamental dentro de la comprensión teológica. Es decir, finalmente, esto lo decía también Aristóteles, la sabiduría, él lo decía relacionado a la metafísica, la sabiduría es lo más noble y lo que genera más felicidad, no tanto porque se pueda vivir en algo, sino porque es el conocimiento más noble, es el gaudium de veritatis, el conocimiento del funcionamiento del universo, ¿no? Del mundo mismo. Y el teólogo experimenta también el gaudium de veritate al conocer la intimidad de Dios, lo que Dios es, cómo se ha manifestado y qué es lo que significa todo eso. Hay un gaudium en el conocimiento. Hay un gozo que pues nos lanza hacia la felicidad plena. No se logra en este mundo, pero sí es un vestigio de la consecución o de la apropiación. Habíamos visto el tema de cuando hablamos del amor en el sentido altruista, que es el bien del otro, pero el primero, el que es egoísta, es la consecución de ese bien, el poseer ese bien. Justamente es lo que se lanza la teología, al conocimiento y el poseer ese bien que conoce, que es Dios.
Muchas gracias, Edison. Es un elemento que es muy importante dentro del ámbito sapiencial. Ay, qué pena, yo tengo una Señor, pregunta. Cuando hablan, o bueno, ¿cuál es la interpretación del término juzgar? Porque acá dice que el sabio le juzgar. corresponde juzgar, ¿cierto? Sí, De dos modos. Si el que juzga tiene tendencia a algo y el segundo modo es que juzgar por conocimiento. Entonces, cuál es la funcionalidad o la finalidad de este juzgar? Pues porque uno, pues puede entender juzgar en otro sentido. Entonces, no sé cuál podría ser la interpretación de este término. sí. Aquí juzgar se comprende como que una cosa es o no es. Decir que una cosa es de una forma o no es de otra. Es decir, lo que está en medio es esto es verdadero, esto es falso. Eso es un juicio. También acontece en el juicio moral, esto es bueno, esto es malo. En este caso, entonces, hay dos formas de decir, de hacer juicios, ¿no? Uno es la forma especulativa a través de la comparación de las razones, es decir, la justicia es devolverle lo robado a, a quien se le robó. O sea, por ejemplo, eso sería decir la justicia, es retribuir aquello que perdió, quien ha sido privado de ese bien. Pero ese es un tipo de conocimiento que estaría basado en unas leyes, en unos principios. Pero otro tipo de juicio es ya el que experimenta, el que vive o el que tiende hacia eso. Por eso se llama también con natural, porque es tendencioso, es tiende. Entonces, quien es justo porque vive en su vida diaria, porque practica la justicia, sin necesidad de hacer todo la argumentación discursiva, es capaz de comprender casi que espontáneamente que lo justo en este caso es devolver o retribuir aquello que perdió como bien a quien fue robado. En ese sentido, son dos tipos de juicio. Uno que es discursivo y otro que es quien lo vive pues experiencialmente. En este sentido, se habla que, por ejemplo, los santos, aunque no sean pues los que eruditos teológicos, discursivos, argumentativos, pues por su propia experiencia pueden hablar de Dios con tanta sencillez que entrañan efectivamente una teología bien elaborada. Es decir, no la han elaborado a la luz de la razón natural, sino la han elaborado a la luz de su experiencia, de un conocimiento con natural. ¿Sí? Listo, Bray. Bien, gracias por la pregunta. Artículo séptimo. ¿Es o no es Dios el sujeto de esta ciencia? Entonces ya decíamos antes que aquí no se trata del sujeto como quien realiza la ciencia, sino el sujeto como finalmente el objeto formal terminativo, es decir, lo que se descifra de esta ciencia, el aspecto bajo el que es captado ya de esta ciencia, no a través de lo cual, sino lo que ya se capta a través pues del objeto formal motivo que mencionamos. Dios, entonces en este artículo séptimo tenemos, aquí nos ayuda el en contra. Dice, el sujeto de una ciencia es aquello de lo cual en ella principalmente se trata. Es sobre todo como para comprenderlo porque hoy entendemos sujeto de manera distinta. En torno al cual gira todo el quehacer de tal ciencia. Bien, que es Dios, que es el sujeto de la ciencia. Pero hay un problema. ¿Y qué es lo que se nos presenta en las objeciones? Que de Dios no es posible saber qué es, ¿no? Es decir, toda la teología apofática sabemos más lo que no es que aquello que es. Y entonces ese es el problema. Pues si no sabemos con certeza bien qué es Dios, ¿cómo va a ser Dios el sujeto de esta ciencia? Pues que ya si su objeto formal terminativo eh, es oscuro, pues todo el resto de la ciencia también será oscura. A este respecto, entonces tenemos en la solución, la parte final, un elemento que es clave. Dice, ciertamente, la ciencia sagrada trata de todas las cosas, pero lo hace en orden a Dios. Y pues el tema está más bien presente en la respuesta a la objeción. La primera, em, tomamos los efectos. Cuando no podamos decir de Dios qué es, en su doctrina sagrada tomamos sus efectos de naturaleza o de gracia como sustituto de la definición para poder analizar lo que en esta doctrina se dice de Dios. Esto mismo hacen algunas ciencias filosóficas
por el efecto demuestran algo de la causa, habiendo tomado el efecto como sustituto de la definición de la causa. Entonces, Dios efectivamente es el sujeto. Y aunque es un sujeto que es de alguna manera oscuro, podemos hacernos una idea en realidad por los efectos que tenemos de él en la creación y también en la vida humana. Dice acá, no solamente de naturaleza o de gracia, lo que es ya por la luz natural o lo que es ya por acontecimiento divino. Y pues a la luz de este Dios que se manifiesta por sus efectos, comprendemos toda la realidad pues del universo y también la realidad del hombre, pero principalmente vamos es buscando la realidad de Dios, ese Dios que aunque es oscuro y nos sobrepasa, de todas maneras se ha comunicado al hombre y nos manifiesta una realidad que acontece en él. En la en el libro sobre las sentencias de Pedro Lombardo, en el comentario, Tomás admitía como sujeto pues a Cristo y todas las verdades divinas, Cristo, la gracia, el Espíritu Santo como sujeto. Pero aquí ya en un texto más maduro, Tomás condensa todo como Dios. Y aquí lo dice al final. Los hechos y los signos o las obras de reparación o el Cristo total, esto es, la cabeza y los miembros. Se trata de todo esto siempre en referido a Dios. Es decir, finalmente, cuando hablamos de Cristo, cuando hablamos del Espíritu Santo, de las obras de Dios, etcétera, se hace alusión a Dios o son aludidos necesariamente porque están relacionados con Dios. En ese sentido, el sujeto propio es Dios mismo que se nos manifiesta pues a través de sus efectos y a través de la revelación. Em, Aquí es donde viene el tema del color, el hombre y la piedra. Ah, bueno, ya lo habíamos mencionado. Todo lo que trata la doctrina sagrada lo hace teniendo como punto de mira a Dios, que es el objeto formal terminativo, que es lo mismo que el sujeto. Bien, ¿alguna pregunta sobre este aspecto? Entonces, ¿cuál es el sujeto de esta ciencia? Es Dios. Sujeto no en cuanto a agente, sino sujeto en cuanto el objeto formal terminativo, aquello que se comprende o aquello a través de lo cual gira todo, de lo que principalmente trata. Trata de Dios y tratando de Dios se van a vislumbrar todas las otras realidades. Octavo, ya casi terminamos. Bien, perfecto. Octavo, ¿la doctrina sagrada es o no es argumentativa? ¿Algún comentario a este artículo, octavo? Sí, Fray, hay algo que me llamó mucho la atención y es que Tomás dice que la doctrina no argumenta para probar los principios, sino eh, argumentas a partir de ellos. Efectivamente, hay una doctrina o la doctrina que es superior es la que le compete eh, a defender esos principios, ¿no? Y lo va a decir más o menos en la respuesta. Por ejemplo, es que aquí no viene partida en párrafos. Por ejemplo, dice, la suprema entre ellas, la metafísica, mantiene controversia con el que niega sus principios, siempre que el adversario admita algo, puesto que si nada admite, no queda medio para discutir con él. Pero entonces, si bien la doctrina que es superior, la ciencia que es superior a la teología es la ciencia divina que solamente le compete a Dios, Él es el que debería defender pues los principios. Sin embargo, la teología como ciencia subalterna, de alguna manera, presupone en primer lugar algunos elementos de comprensión. Es decir, que bueno, después se va a llamar ya en el siglo XX como la apologética, bueno, del siglo XIX, que es la defensa de estos principios, pues tratando de aludir al tema pues de los milagros como elementos objetivos frente al contenido que tiene, ¿no? Pues los milagros que hace Cristo avalan su doctrina. Es el efecto pues de la apologética y entonces viene toda la defensa. Pero en realidad la función de la teología es por una parte comprender estos artículos de la fe y sobre todo tratarlos de hacer lo mejor expresables posible, lo mejor dichos. Eh, Tomás dice a este respecto que es necesario comprender bien estos principios y tratar de expresarlos a la luz de la razón, primero porque como son verdades de fe, no causen burla
dentro de los oyentes, que es uno de los efectos que tiene, pues decir que Cristo resucitó, todo el mundo, los paganos se le burlaron a Pablo y otro día nos hablas de tus cuentos. Es decir, se requiere de cierta habilidad para que la doctrina que es sagrada no sea pues burlada, no sea pues como termine siendo pisoteada, así como los cerdos que pisotean las perlas. En ese sentido, entonces, efectivamente, lo que la teología puede hacer es defender, por ejemplo, contra las herejías porque hay unos elementos comunes, hay unos elementos de fe que nos unen y nos permiten entonces discutir, pero sin ellos es muy difícil. En este caso, por ejemplo, de la existencia de Dios, entran elementos que sí hacen parte, pues, de la metafísica, pero, por ejemplo, de que Dios sea trinitario, pues, es una verdad de fe que podemos argumentar solamente para quienes aceptan algunos elementos de la fe, como por ejemplo que Cristo es el enviado de Dios. Si alguien admite que Cristo es enviado de Dios, podemos tratar discursivamente sobre la Trinidad, pero si no hay ese principio, pues no hay forma de entrar en diálogo o en discusión. Se requieren unos elementos básicos pues para efectuar esta defensa, pero entonces hay que decir que sí es argumentativa porque partiendo de algunas bases pues comunes se puede arguir contra las herejías y pues se utilizan los artículos de la fe para mostrar el sentido de otros, ¿no? Podemos argumentar con unos artículos la razón que expresan otros artículos, que podrían verse en ocasiones contradictorios, sino más bien mostrando cómo es que están unidos y en qué sentido pues van manifestando esa realidad virtual. Por eso entonces tenemos que sí es argumentativa, pero no en el sentido de probar los principios, sino en base a los principios las conclusiones que se pueden conseguir con estos. Bien, ¿alguna pregunta frente a este aspecto? De si la doctrina es argumentativa o no. Por ejemplo, la argumentación se va a dar sobre todo en la interpretación bíblica. Aquí hay un elemento muy importante. Bueno, les dejo si tienen alguna pregunta. Fray, en cuanto a argumentos, acá hablan de que también usan la razón humana como argumento de la aprobación de la fe. Yo no sé cómo se puede entender ese argumento de la razón humana para dar a entender esto. Si ya estamos diciendo que no se necesita como para aprobación, sino que es cuestión de respuesta a unas herejías o a unas doctrinas que no concuerdan. Efectivamente, este fue el tránsito que hizo la iglesia más o menos en el siglo III, cuando sí, habían unos datos de fe que son valiosos y listo, pero la dificultad está en comunicar esta verdad de fe a las personas que no lo comprenden o pues que no están dentro de este círculo lingüístico cultural que les permite la comprensión. Entonces, por ejemplo, en el tema de la Eucaristía, decir eh, que en la celebración comen del cuerpo y la sangre de Cristo es pues dentro de otro círculo lingüístico, de otro género de comprensión, que resulta siendo burla frente a los otros. En ese sentido, es necesaria entonces la asimilación de conceptos que son propios de la luz natural de la razón, que puede ser entendida por todos, como en la época fue el concepto de sustancia, de usía, de hipóstasis, que son elementos seculares, podríamos decir, elementos paganos de otras culturas que han sido desarrollados por la razón y que se toman como vehículos para la explicación de estas materias de la fe. Entonces, a través de esto se puede decir que Dios es una única usía en tría hipóstasis, en tres personas distintas. Que, claro, quien ya entiende entonces qué significa la usía y la hipóstasis puede hacerse una mejor idea de lo que hace alusión, pues, estas verdades de fe. No quiere decir que estas verdades de fe estén sometidas a estos conceptos, sino que son utilizados como vehículos de comprensión y de exposición más clara para todos los hombres. Porque que la doctrina, esto es un esfuerzo que hace Tomás en todas sus obras, mostrar que creer es
racional. Es decir, sí hay unos elementos que nos vienen sobrepasados a la razón, pero una vez accediendo a ellos, se pueden comprender de modo racional. Incluso, por ejemplo, la Eucaristía, un cambio o el efecto la transustanciación, el efecto de cambio de sustancia, aún conservando los accidentes, es una manera de explicar cómo acontece, qué realidad está sucediendo, pues con un lenguaje que es propio o que es accesible a la luz natural de la razón. Pero sin duda, pues hay unas verdades de fe que están allí contenidas y que se presuponen. Y entonces solamente hace función este lenguaje racional como un medio de mejor expresión de las verdades. Sí, ¿me he hecho entender? Sí, señor, gracias. Gracias. Entonces, tenemos en la respuesta a la última objeción, esta que es larga, aquí hay un elemento que es clave. Em, por una parte aparece, ah, es necesario, no. Bueno, voy a leerlo más bien de aquí, que aquí ya lo tengo señalado. La gracia no anula la naturaleza, sino que la perfecciona. Es uno de los principios que Tomás hace alusión y que va a servir para todo, para la antropología, para el efecto de la gracia, la obra de Dios en los hombres y en las criaturas. Pues bien, este principio es muy importante. Gracia non tollat naturam, sed perficiat. La gracia no va a oponerse a la naturaleza, sino que la va a perfeccionar. Y así sucede con la razón. La gracia no anula esos principios alcanzables por la razón, sino que antes bien la perfecciona, le permite a la razón ampliar su horizonte y sin perder la razón de la mano, pues proceder en un camino más amplio, más largo, que es el efecto pues de la naturaleza. Y ya casi en la parte final, aquí nos dice, a ver si por aquí lo encuentro, propios y decisivos. No, la traducción no me ayuda. ¿Dónde estás? Bueno, es por acá. Dice, la doctrina sagrada utiliza estas autoridades como argumentos extraños y probables de la escritura, como argumentos propios y decisivos. Y las de otras, bien, ¿cuál es el punto? Aquí Tomás nos va a citar que hay unos argumentos que son extraños y probables y otros que son propios y decisivos. Los argumentos, y pues va entonces a mencionar en qué sentido hacen parte de estos tipos de argumentos. Entonces, por ejemplo, lo propio y decisivo son los escriturísticos, lo que nos viene por revelación. Hay también unos propios y probables. Propio y decisivo, la Sagrada Escritura. Propio y probable, los doctores de la iglesia. Y propios, perdón, extraños y probables, pues los de la filosofía, los de la luz natural. Este pasaje, este pequeño apartado, no le son propios y por tanto solo como probables. Acá está. Veámoslo. No hay que olvidar que la doctrina sagrada usa estas autoridades como argumentos que no le son propios, es decir, los filósofos, y por tanto solo como probables. Las autoridades que emanan de la escritura canónica son argumentos usados como propios e imprescindibles. Y las autoridades que emanan de otros doctores de la Iglesia son argumentos usados como si fueran propios, pero como probables. Nuestra fe se fundamenta en la revelación hecha por los profetas y los apóstoles, los cuales escribieron los libros canónicos, no en la revelación hipotéticamente hecha a otros doctores. Por eso dice Agustín, ¿qué es este pasaje en donde habla de propio, impropio o extraño, probable y aquí la traducción, ¿cómo es que la llamó? Imprescindibles. En la mía habla de decisivos. En latín es autem canonice.
ex necessitate, necesarios, que Tomás va aquí a remarcar como a modo de germen los lugares teológicos que veremos en 8 días. ¿De dónde se toma, pues, la teología, de dónde se vale para hacer el abordaje de su estudio? Propiamente y decisivamente o necesariamente de la escritura. Propiamente, probablemente, es decir, no necesariamente tal cual como dijeron los doctores de la iglesia. Extrañamente, como lo dijeron los filósofos, y pues decisivamente también como se capta a la luz natural. Bien, entonces aquí tenemos que es argumentativa y en qué se basa. Esto lo profundizaremos en 8 días cuando veamos ya el método teológico de cómo realizarla. Bien, nos quedan 2 minutos y quedo por abordar el artículo 9 y el artículo 10 sobre la Sagrada Escritura. A este respecto de la Sagrada Escritura, son 2 artículos bellísimos por todo lo que implican. Voy a compartirles un artículo brevísimo, son 2 páginas de Q, del padre Q, que lo expresa directamente, básicamente como para decir, quizás podamos abordarlo en la próxima sesión, de modo resumido, que la otra sesión es larga. Podemos decir lo siguiente, necesariamente. La Sagrada Escritura usa metáforas y entre más rústicas sean, mejor son para que no se preste la confusión. Segundo elemento, hay tipos de sentidos en la interpretación bíblica. Por una parte, hay 2 sentidos que son literales. Un sentido literal es aquello que quiso expresar el agiógrafo, el escritor. Pero también hay un sentido literal segundo, que es lo que quiere expresar el Espíritu Santo dentro de esa obra. Solamente algo que puede expresar el Espíritu Santo y que el agiógrafo pues estuvo limitado en su tiempo para expresarlo. Y vienen los 3 sentidos subsiguientes: sentido alegórico, sentido anagógico, sentido etiológico. Lo que ya tiene relación con la moral, lo que tiene relación con otras figuras y lo que tiene relación con el fin último del hombre. Sí, yo creo que sí tendremos que hacer un comentario, así sea breve, dentro de la próxima sesión respecto a estos 2 artículos que ya abordan pues una de las fuentes principales de la teología, que es la Sagrada Escritura. Para la próxima sesión vamos a tener el estudio de un artículo sobre el método teológico de Tomás de Aquino del padre Sedano, sobre todo de la cuestión. Vamos a entrar en la suma teológica y vamos a realizar un quiz.